Fíjense qué distinto es esto como compuesto químico de una cadena lineal. Entonces, como no podemos distinguir esa parte, se hace bastante difícil por cromatografía saber los componentes para después determinar las propiedades de esos componentes. Esto en realidad es algo moderno, la cromatografía. Originalmente, como para todo el desarrollo de la industria del petróleo, ¿qué pasó? Esto no se podía hacer casi. Era un papelito lo que se conocía de la cromatografía. Entonces tuvieron que proceder a definir las propiedades de las sustancias en función de cosas que se midieran de un método analítico, un método de laboratorio que les permitiera medir la totalidad de la propiedad de esa sustancia. ¿Cómo? Fíjense que acá vimos esto y acá tenemos la parte de un hidrocarburo separado en grupos de fracciones y yo lo mido por cromatografía. Si lo mido por otra técnica, la misma muestra, esto me da 107.500 la suma de estas dos columnas, separando en alifático y aromático. Esto es válido para un análisis de toxicología, pero en realidad había 275.000 partes por millón. Entonces vemos que hay una diferencia de más de 170.000 unidades en este caso de concentración de partes por millón. ¿Qué decimos? ¿Dónde está el ratio que es? En esos 170.000 hay algunos asfaltos, hay algunas resinas, una cosa difícil de determinar. Entonces teníamos que ver cómo medir. Entonces empezamos con esto. A ver, algunos dicen que abrazado a una cerveza, otros dicen que comiendo alguna comida en particular. Algunos científicos, allá por fines del siglo XIX, empezaron a plantear la estimación de estos valores. Primero elaboraron teorías, después otros correlacionaron datos experimentales. Y a algún iluminado se le ocurrió hacer las dos cosas, combinar todo, porque uno u otro no alcanzaba. Entonces, fíjense que las correlaciones empíricas son muy útiles, pero solo son aplicables al ensayo, al experimento en que se determinaron. Eso lo vamos a ver en la materia, en esta. Y en mecánica del fluido toda la vida. Vamos a encontrar unas cosas que son predecibles mediante una teoría, calculables mediante una ecuación. Y las otras son correlaciones representadas mediante una ecuación o mediante gráficos que son válidas para un determinado rango de aplicación y que no se puede extrapolar fuera de ese rango, porque los errores que se pueden cometer son graves. Ese es el criterio que les queremos formar como ingenieros. Un poco lo que les decía el ingeniero Caballero era, son medio ingenieros, les digo yo ya, y lo importante ahora es que aprendan no solamente a aprender, sino a generar un criterio de trabajo. Fíjense que la teoría es siempre lo más práctico, pero es lo más sólido, más defendible, siempre y cuando la teoría sea adecuada para representar el fenómeno que estamos viendo. No siempre pasa así y resulta que a veces para el caso de la ingeniería es más confiable las relaciones empíricas, probadas un montón de veces, que lo único que implican que son confiables, nos permiten establecer una relación de causa-efecto predecible, cuantificable matemáticamente, pero que por supuesto está camuflando, sería la palabra, nuestra ignorancia del fenómeno, porque no lo podemos aplicar teóricamente bien. Entonces, hay métodos de estimación que usan ecuaciones derivadas de la teoría, de teorías incompletas y correlaciones empíricas constantes constantes no proporcionadas por la teoría. Por ejemplo, hay algunas ecuaciones de estado. ¿Se acuerdan la vieja ecuación de Van der Waals? Esa ecuación de estado tiene, aparte de la constante universal de los gases, tiene dos componentes, dos constantes A y B, que van a depender de la sustancia que consideremos que está relacionada con la estructura molecular de la misma. Hay otra, por ejemplo, que es la ecuación de estado, ya la vamos a pasar rápido, que incluye el factor de compresibilidad, que es válida para ciertos gases. Entonces, cuando ya no estamos pudiendo considerarlos ideales, nos empezamos a considerar reales con esa constante Z, que va a depender del gas y de las condiciones en que esté sometido el gas. Eso sería lo otro. Entonces,
Ahora, para nosotros, podemos plantear de todas esas n propiedades que podemos meter, que podemos medir, cuál es la que más nos conviene. A ver, como ingenieros, ¿cómo que se les ocurre a ustedes que debería tener una propiedad? Vamos a borrarla para que no... Fácil de medir. ¿Cómo? Fácil de medir. Que se pueda medir en un Bien, laboratorio. fácil de medir. En un campo. Segundo, Carácter descriptivo. ¿cómo? Carácter descriptivo. Bien, ya vemos que son reales, tenemos que medirlas. Que se pueda normalizar. Que se pueda normalizar, muy bien. Vamos casi. Que se pueda medir tanto en un laboratorio como en el campo, por ejemplo. Eso es un ideal. Es la lógica. Eso, todos apuntan a eso. A veces, medirla en ciertas condiciones de campo, si yo quiero medir la viscosidad de un fluido en un campo, bueno, tenemos que tener el viscosímetro de Oswald, que hay uno, si no hay viento y lo mantiene bien derechito, puede medirlo en el campo. O sí, bien. Que sea sencilla. Sencilla de medir, que no requiere equipamiento costoso. Uno puede pensar la propiedad más ilógica que se les ocurra o más loca que se les ocurra. Sí, se puede hacer a partir de la semana. Perfecto. Físicamente, matemáticamente es posible. Termodinámicamente también. Ahora, ¿vamos a poder medir la fase? ¿Vamos a poder normalizarla sencilla? ¿Vamos a poder medirla acá, en Buenos Aires, en la China, en el Valle del Jordán o en el Mar Caspio? Eso, a eso necesitamos llegar. Pero bastante bien. Entonces, de toda esta maraña de cosas, se eligieron una serie de propiedades reales. Normalmente uno puede medir densidad, viscosidad, capacidad calorífica, como propiedades de transporte y, por ejemplo, estas relacionadas con el punto de ebullición, la volatilidad, presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico. Como ustedes dijeron, tenían que ser normalizadas. Y como yo les digo, tienen que ser sencillas y fáciles de medir. Entonces, a ver, una capacidad calorífica en el campo un poco complicada de medir. Dijo uno de sus compañeros, miramos en el laboratorio en el campo. Volatilidad estamos ahí, pero estas son mucho más complicadas. Presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico. Las podemos medir si tenemos un instrumento, un equipo de laboratorio que nos permita mantener en condiciones de estado crítico. Si se acuerdan cuál era el estado crítico, una situación de presión y temperatura a la cual el sólido podía pasar, ya a partir de esa temperatura y presión no íbamos a tener una zona de doble de... No se distingue fácil. No se distingue la fase, exactamente. Bien. Y bueno, esto es fácil de medir. La densidad es fácil de medir, es conseguirse un recipiente adecuado, un pignómetro o un densímetro, como le decimos, y es fácil. Y esto, dentro de todo, es más fácil de medir que todas las otras. Y es un equipo sencillo. Y después tenemos propiedades aparentes, que sería, por ejemplo, calcular el peso molecular. Esto que les estoy explicando se puede aplicar en otros ámbitos, no solamente acá. En el tema ambiental, esta parte, cuando nosotros trabajamos con petróleo, con estas dos mediciones podemos estimar esto. Y eso es importante desde el punto de vista ambiental para definir un contaminante. Bien, entonces, volatilidad y densidad vamos a elegir. Muy bien, la densidad es fácil de decir y vamos a ver qué ensayos de laboratorio podemos hacer. Vamos a la volatilidad, a la densidad. ¿Se acuerdan cómo era la densidad? Masa por unidad de volumen. ¿Cómo la podríamos medir? Por ejemplo, y acá tenemos una, la D287. Y ustedes se acuerdan de mecánica de fluido, que lo tienen que haber visto el lunes, que la densidad normalmente uno la expresa en forma relativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil comparar. Usted le dice una densidad de 0,9. Ajá. ¿0,9 qué? Supongamos que ustedes vengan saliendo de física 1. ¿Van a decir 0,9 qué? Sistema internacional, sistema inglés. Entonces, con 0,9 yo me independizo del sistema de medida. ¿Por qué? Porque es una densidad donde yo lo que hago es medir la densidad de la sustancia y compararla con la del agua a la misma temperatura y presión. Y eso es la densidad relativa, que se llama S6060, por ejemplo. Y
fíjense una cosa, 60-60 ¿qué es? Temperatura, La Fahrenheit. temperatura. ¿Y por qué 60 grados Fahrenheit? Son 15 grados. Claro, son 15 grados. ¿Saben por qué? Cuando Con- se definieron todas estas constantes, allá en el año 1900, 1890, 15 grados de temperatura era lo que se lograba más o menos bien calentar en el invierno de Norteamérica o de Europa un laboratorio donde trabajaba la gente. Entonces era, digamos, una temperatura de calefacción estándar de los laboratorios. Y se definió ahí. Y como todo lo demás que se desarrolló se basó en esas mediciones, llamémosle primigenias, entonces todavía seguimos manejándonos con este número. Porque una cosa tras de otra fue correlacionada. Y después nosotros, bueno, está perfecto. 0,9, 0,8 me está dando la relación. Pero acá, como el petróleo es único y los petroleros quieren ser originales, el Instituto Americano del Petróleo inventó esta densidad. La gravedad de API, que es 141,5 dividido la densidad de 60 menos 131,5. Fijémonos, para el agua, la gravedad API es 1, porque la densidad del agua a 15 grados, 1, dividido la densidad del agua, 15 grados, 1. Entonces es 1. Muy bien. Para el agua nos da 10. Para un petróleo que tiene densidad inferior a la del agua, es algo más que 10. Y acá tenemos algunos numeritos. Por ejemplo, varían entre 10 y 80 grados API. Y un petróleo liviano, más de 90 grados API. Un petróleo liviano es el que me da aeronafta, condensado, son por ejemplo los que se sacan en la zona gasífera de los Malalata. Está al sur de lo que llamamos Vaca Muerta. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se maneja esa densidad que uno dice que es una escala inversa? Porque mientras menos densidad tiene el petróleo, más grande es el número de API. Bueno, esa escala inversa tiene una relación interesante económica. Mientras más grande es el grado API, más se paga el mercado del petróleo. ¿Por qué? Porque es un petróleo fácil de destilar. Es un petróleo con muchos componentes livianos que no requiere a lo mejor una refinería con cracking catalítico para sacarle una buena rentabilidad. Hay una refinería en Neuquén que es de una firma, de una empresa que se llama Fox. Algunos que han dado por ahí han visto algún camión que dice Fox, gris sobre, las letras son rojas sobre fondo gris. Y esa refinería no puede procesar ningún petróleo de Mendoza. ¿Por qué? Porque tiene un sistema que está diseñado para trabajar de 50 grados API para arriba. O sea, petróleo es muy liviano, fácil de destilar. La refinería tiene creo que 2 hornos y 4 torres. Y eso es la refinería. Es un volumen importante de petróleo puede procesar, pero de un petróleo de una calidad alta. Muy bien. Y ahora la volatilidad. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a medir la volatilidad en forma sencilla? Podemos plantear tres ensayos de error. El ensayo que se conoce como ASTM, el ensayo que se conoce como TBP o True Boiling Point. ASTM es American Standard Testing Material o Society. American Standard Testing Material. Testing Material. TBP es True Boiling Point, punto de ebullición verdadero. Y Flash no es Flash Gordon, el personaje de los dibujos animados ni de las películas, sino que es algo que se evapora rápidamente. Es decir, que entra, por ejemplo, un líquido calentado a una determinada temperatura, entra una cámara a baja presión y se evaporó la mayor parte. Sí, es una evaporación Flash. Y rápidamente. Y rápidamente. Eso es importante, por eso usamos flash. Muy bien. Las pruebas que nosotros hacemos, ASTM D86 y la D1160, son destilaciones intermitentes de laboratorio, razonablemente rápidas. Una destilación STM se hace entre 30 y 40 minutos, que involucran el equivalente aproximado de una etapa de equilibrio. Es decir, este ensayo está normalizado y sirve para definir, por ejemplo, acá en la Argentina, legalmente la calidad de los combustibles. Por ejemplo, el Eurodiesel tiene que tener una curva de CTM de esta forma y entre estas temperaturas y estas temperaturas. La nafta entre esta temperatura y esta temperatura.
Y para cada grado de combustible, nafta tipo 1, tipo 2, tipo 3, gasoil tipo 1, tipo 2, tipo 3, queroseno tipo 1, tipo 2, tipo 3, combustibles de aviación, todo eso está definido y se define con una cosa así sencilla como esto que está dibujado acá. ¿Qué es la curva de destilación? Básicamente, ya vamos a ver el tipo, es una representación de la temperatura de ebullición de la mezcla en función del volumen evaporado. Por ejemplo, supongamos que ya acá tenemos, no le he puesto número, pero tengamos 10% de volumen evaporado, la temperatura de ebullición de esa mezcla está, por ejemplo, 86 grados. Es un número, ya vamos a ver en los prácticos cómo se hace. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y presten atención, por favor, porque esto es pregunta de examen final. Primero, se recurre a una norma y se trabaja con un aparato de destilación. Estos esquemas están en el apunte que está en la fotocopiadora. Inclusive hay una copia de una norma en castellano para que la lean rápido. Han cambiado algunos parámetros, algunas fórmulas de corrección, pero básicamente es válido lo que está ahí. En realidad la norma en castellano nueva no la tenemos en inglés. Profe, solo una pregunta. ¿El apunte también está en la página? ¿Lo puedo subir a la página o solo lo puedo subir? Miren, lo que les puedo subir a la página es un apunte que se los muestro ya que lo han hecho y ustedes me dicen si quieren o no quieren. Yo lo dejo a su entera responsabilidad. Bueno, ahí. Se lo dejo a su entera responsabilidad. Este es el apunte escaneado. Es el que está en fotocopiadora. Este es el que está en fotocopiadora. Y verlo, leerlo, es un poco, o sea, esto usted puede ampliarlo, por ejemplo, ampliemos la lectura. ¿Ven? Ver si es fácil de leer en ese estado. De todos modos, esto no está completo. Falta la norma de STM y faltan unos gráficos, que son estos que yo traje acá, que los vamos a usar en el práctico, que estos gráficos son solo para que entiendan una metodología de correlaciones gráficas que todavía se usa cuando no hay otra cosa para hacerlo. De todos modos, el doctor Núñez Macleo les va a dar un sistema de correlación a través de software también. Esto nosotros enseñamos los gráficos, todavía se usan como el viejo diagrama de Moody, pero va teniendo todo hacia el software. Entonces, acá tendrían prácticamente todo el apunte y un resumen de la norma. ¿Ven? Acá está el aparatito que tenemos en pantalla. Esto se puede subir a la página web. Del tema después, cuando ustedes lo impriman, a ver si lo pueden leer o lo pueden leer en pantalla, depende de sus ojos. El que está en la fotocopiadora está más legible que esto. Eso por eso yo no les he dicho, está el apunte en la web, porque no va a depender de la vista de cada uno si lo pueden leer o no. Lo subo, y ustedes prueben. Total, más que tener que volver a la fotocopiadora no va a pasar. Bien, vamos al equipo. El ensayo de destilación ASTM, nosotros lo que hacemos es, tenemos el equipamiento del siguiente. Acá les pido, si no se acuerdan cuántos agujeros tiene esto, no importa. Pero traten de hacer este tema experimental, por lo menos hasta acá, bien hecho. En el gráfico les pido eso, que cuando en el examen final de arma de esquema experimental no se olviden de algunas cosas que les voy a decir. Primero, esto es un balón. Esto es un balón a muestra sangre. Este tiene la partícula de tener una embocadura de 75 grados. Todo esto está normalizado, está dado por la norma. Y esto puede tener de 100 a 125 mililitros de capacidad. Normalmente se toman de 125 mililitros para que no estén tan jugados con el volumen. Entonces uno ve y coloca 100 mililitros en este matraz. Y con este sistema, que es un sistema calefactor eléctrico, como muchos me dibujan el mechero Bunsen, también es válido, pero prefiero que me pongan el calefactor eléctrico, que es menos peligroso. Ya me tocó hacer una vez de bombero cuando se encendió un equipo en la facultad. Y además se puede controlar mejor la temperatura. Y se puede controlar mejor la temperatura. Entonces, los vapores, acá tenemos líquido, supongamos que llenamos líquido hasta acá, y son 100 mililitros, y estos vapores van a ascender cuando empieza
y van a salir por esta embocadura lateral. ¿Por qué? Porque acá le tengo que poner un tapón. Por favor, en el esquema que me dibujen en el examen, póngale el tapón. Porque si no, decir está mal, y está mal, y ustedes van a ponerme una cosa por acá, me van a cambiar el refrigerante, todo eso, y decir, no, le falta el tapón. Porque si no, los gases, en lugar de irse por donde deben irse, van a salir de acá. Ese tapón es un tapón perforado donde yo coloco un termómetro. Y es un termómetro de vidrio de mercurio. El viejito termómetro de mercurio de laboratorio. Ese termómetro tiene una particularidad. Ahí en la fotocopia de la norma que está puesta tiene una consideración que yo siempre les pregunto en el examen y que poco lo dicen. ¿Qué es lo que es? Está lo mismo de un lado que de otro, casi no tengo. Perfecto. El termómetro, si nosotros dibujamos el matraz, acá le vamos a poner nuestro tapón y acá el termómetro que lo atraviesa. Yo soy un pésimo dibujante y veo que no es tan difícil hacerlo bien. Entonces, vamos a considerar que esto es el bulbo del termómetro. Si ustedes recuerdan, cuando vamos al laboratorio, se lo voy a pasar. Todo el termómetro de vidrio, acá el mercurio, se mueve por un capilar sobre una escalita graduada, donde leemos la temperatura. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que colocar, acá tengo el bulbo del termómetro, donde está ubicado el depósito de mercurio, y acá esto forma una especie de tronco de cono, desde donde sale el capilar. Capilar sale ahí más o menos, bueno, se me fue la inspiración. Ahí está. La posición que tiene que ocupar el bulbo del termómetro tiene que estar ubicada acá. Si yo trazo una horizontal, esa horizontal, ahí en la copia de la norma lo explica muy bien, tiene que pasar esta horizontal que pasa por el vértice del cono o nacimiento del capilar, tiene que pasar por la pared interior, o sea, por la cara interior de la pared, llamémosle inferior, del tubo lateral. ¿Se dan cuenta? Eso después, si lo miran en el apunte que está impreso, está la norma y ahí les explica para el distinto tipo de bulbo del termómetro cómo lo tenemos que ubicar. ¿Pero por qué No, para que esté sumergido. Le termino de explicar y vamos a ver el porqué.